saludable alimento espiritual de la Iglesia Católica puede parecer algo despreciable, y la hermandad de hermanos católicos amorosos de Dios puede parecer una casa de enemigos. Entonces puede que la única satisfacción de algunos, pervertidas, por supuesto, llegue a ser golpear a sus hermanos católicos con calumnias y medias verdades. Mateo 24, 45, 51. Sí, no solo podríamos perder actualmente las bendiciones de Dios, sino que, lo que es más serio, podríamos perder la esperanza de ser salvos para estar con Dios en los cielos. Así como Satanás sedujo a Eva, por su astucia, la Iglesia Católica teme que las mentes de ustedes sean corrompidas y alejadas de la sinceridad y castidad que se deben al Cristo. 2 Corintios 11, 3. Pablo vio necesario escribir sobre algunas enseñanzas erróneas que circulaban en su tiempo. En su segunda carta a la congregación de Tesalónica, escribió: les solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna. 2 Tesalonicenses. Ahora bien, ¿qué hará usted si se enfrenta a enseñanzas apóstatas, razonamientos sutiles, que alegan que lo que usted cree como católico no es la verdad? Por ejemplo, ¿qué hará usted si recibe una carta o alguna literatura, la abre y enseguida ve que es de un apóstata de nuestra Iglesia Católica que ha sucumbido a los engaños de los testigos de Jehová o de otra secta? ¿Le hará la curiosidad leerla solo para ver lo que dice? Usted hasta podría razonar: no me afectará. Estoy demasiado bien asentado en la verdad. Y, además, si poseemos la verdad, no tenemos nada que temer. La verdad puede pasar la prueba. Pensando de ese modo, algunos han alimentado su mente con enseñanzas apóstatas y han caído víctimas de las dudas. Compárese con Santiago 1, 5, 8. Por lo tanto, recuerde la advertencia de 1 Corintios 10, 12: el que piensa que está de pie, cuide para que no caiga. Con la ayuda amorosa de hermanos bondadosos, algunos en quienes los apóstatas de nuestra religión católica habían sembrado dudas se han recuperado después de un periodo de turbulencia y trauma espiritual. Pero ese dolor podía haberse evitado. Proverbios 11, 9 nos dice: por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, pero por conocimiento son librados los justos. Otros, trágicamente, han llegado a estar en completa oscuridad, incluso volviendo a las enseñanzas erróneas del protestantismo. El apóstol Pedro escribió sobre el trágico resultado de algunos que habían andado en la verdad pero que se habían apartado. Él dijo: ciertamente sí, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por un conocimiento exacto del Señor y Salvador Jesucristo, se envuelven de nuevo en estas mismas cosas y son vencidos. Las condiciones finales han llegado a ser peores para ellos que las primeras. El primer Papa San Pedro dijo que eran como el perro que vuelve a su propio vómito y la cerda bañada que vuelve a revolcarse en el fango. 2 Pedro 2, 20, 22. Cuando el sacerdote católico nos dice: no leas esto, o no escuches aquello, puede que pasemos por alto su consejo. Pero recuerde, en este caso Dios es el que nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. ¿Y qué dice él acerca de los apóstatas que dejaron la Iglesia Católica para ir detrás de religiones falsas de la cristiandad, originadas en los Estados Unidos de América? Que los eviten. Romanos 16, 17, 18. Que cesen de mezclarse en la compañía de ellos. 1 Corintios 5, 11. Y que nunca los reciban en casa ni les digan un saludo cuando toquen su puerta. 2 Juan 9, 10. Estas son palabras enfáticas, instrucciones claras. Si, por curiosidad, leyéramos la literatura de alguien que supiéramos que es apóstata, no sería lo mismo que invitar a este enemigo de la adoración verdadera a nuestra casa de católicos, a que se sentara con nosotros y nos explicara sus ideas apóstatas que le metieron en su cabeza los testigos de Jehová. Sirva lo siguiente de ilustración: suponga que su hijo adolescente recibiera literatura pornográfica por correo. ¿Qué haría usted? Si él se viera tentado a leerla solo por curiosidad, le diría usted: sí, hijo, léela. No te perjudicará.
Desde la infancia te hemos enseñado que la inmoralidad es mala. Además, tienes que enterarte de lo que está pasando en el mundo para que veas que en realidad es malo. ¿Razonaría usted de esa manera? Por supuesto que no. Más bien, con toda seguridad le señalaría los peligros de leer literatura pornográfica y le diría que la destruyera. ¿Por qué? Porque no importa cuán fuerte esté la persona en la verdad, si alimenta su mente de ideas pervertidas como las que se hallan en este tipo de literatura, su mente y su corazón se verán afectados. Un persistente deseo incorrecto sembrado en las partes recónditas del corazón puede, con el tiempo, crear un apetito sexual pervertido. ¿Con qué resultado? Santiago dice que cuando el deseo incorrecto se hace fecundo da a luz el pecado, y el pecado conduce a la muerte. Santiago 1:15. De modo que, ¿por qué empezar esta reacción en cadena? Bien, si nosotros actuaríamos tan decididamente para proteger a nuestros hijos de la pornografía, no esperaríamos que nuestro amoroso Padre Celestial, de modo similar, nos advirtiera y protegiera de la fornicación espiritual, como la apostasía. Él nos dice manténganse alejados de ella. Pero supongamos que estamos predicando el catecismo a la gente, y esta gente nos hace preguntas o presenta objeciones similares a las de nuestros opositores apóstatas. Por supuesto, si la persona no es sincera y solamente quiere discutir, por lo general lo mejor es excusarnos y marcharnos y no hacerles caso. Pero si sinceramente inquiere sobre ciertas alegaciones de los apóstatas testigos de Jehová, ¿qué puede hacerse? Primero, podemos preguntarle exactamente qué le preocupa. Puede que sean tan solo 1 o 2 puntos. Entonces, podemos centrarnos en ellos y contestar a la persona basando nuestra respuesta en las Escrituras, en las publicaciones de la Iglesia Católica y en nuestro propio conocimiento del tema en cuestión. No debemos concluir que necesitamos leer un libro o folleto repleto de calumnias y medias verdades para refutar las falsas alegaciones y enseñanzas de los opositores. Sí, Dios nos enseña para que nos beneficiemos. Nos dice que nos mantengamos separados de los apóstatas testigos de Jehová y sus enseñanzas, y lo hace para nuestra propia protección. Significa nuestra vida. El apóstol Pablo advirtió a sus compañeros ancianos cristianos de entre ustedes mismos, se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Hechos 20:30. Si seguimos escuchando argumentos sutiles y razonamiento engañosos de los testigos de Jehová y demás sectas protestantes, las cosas aviesas podrían llegar a parecer rectas. Cuanto más miró Eva el fruto prohibido y escuchó el razonamiento avieso del diablo, más se convenció de que él tenía razón. Pablo advirtió: cuidado, quizás haya alguien que se los lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. El apóstol también indicó que con palabras melosas y habla lisonjera los apóstatas seducen los corazones de los cándidos. Romanos 16:17, 18. Compárese con 2 Corintios 11:13, 15. Por supuesto, el hecho de que esa clase de propaganda haya apartado a algunos católicos de su fe, no significa que nosotros tengamos que seguirles. Pero aún así, tenemos que mantenernos alerta de continuo. Las tácticas del diablo no han cambiado desde el tiempo del Edén. Él sigue usando preguntas sutiles y un llamamiento a los intereses propios. Pedro escribió también: habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismísimos introducirán calladamente doctrinas falsas, cambiantes y destructivas. También, con codicia los explotarán a ustedes con palabras fingidas para sacarles su dinero para obras mundiales de enriquecimiento. 2 Pedro 2:1-3. Lo falso se presenta de tal modo que parezca o suene verdadero, es decir, llamar como la verdad a la mentira y viceversa. En 2 Timoteo 2:14-19, Pablo recalcó la importancia de usar las sagradas escrituras para esclarecer las cosas, pero advirtió sobre la necesidad de evitar a los apóstatas cuyas vanas palabrerías como líderes de sus sectas, dan las doctrinas que son solo sus propios puntos de vista de hombres con limitaciones humanas, imperfectos, que no reciben nada por revelación divina, ni son inspirados por Dios, violan lo que es santo,
pues, dijo él, su palabra se esparcirá como gangrena, haciéndose estos apóstatas pasar por el profeta Ezequiel moderno, para fijar fechas falsas del Armagedón, haciéndose pasar por el apóstol Juan moderno. Buena analogía. Como la gangrena, el razonamiento apóstata no es sino una muerte espiritual que se esparce rápidamente entre nosotros los católicos. Y ya que los miembros de la congregación son como un solo cuerpo, están en peligro de ser afectados. Si el que esparce enseñanzas apóstatas no puede ser restaurado a la salud espiritual por medio de la aplicación amorosa, pero firme, del bálsamo de la palabra de Dios, la amputación-expulsión de ese miembro puede que sea la única alternativa para proteger a los demás miembros del cuerpo. Compárese con Tito 1, 10, 11. No se infecte de esta gangrena mortuera de naturaleza espiritual. Mantenga una buena salud espiritual por medio de evitar la contaminación del pensar apóstata. Siga el saludable consejo de 2 Pedro 3, 17, 18. Ustedes, por lo tanto, amados, teniendo este conocimiento de antemano, guárdense para que no vayan a ser llevados con ellos por el error de gente desafiadora de ley y caigan de su propia constancia. No. Sino sigan creciendo en la bondad inmerecida y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 18. Pero ¿cómo podemos protegernos de la apostasía? ¿Cómo podemos proteger nuestro corazón para que no sea receptivo al razonamiento apóstata? No permita que el diablo le convierta en candidato a la apostasía por hacerse impacientemente exigente o abrigar dudas respecto a las promesas de Dios. Sea paciente, sea agradecido. Espera en Dios. Salmo 42, 5. ¿De qué otras cosas se vale el diablo para apartarnos? ¿No ha tratado él siempre de promover la rebelión, a fin de que los católicos se erijan en críticos de quienes pastoreamos a los cristianos católicos? Algunos podrían decirles que los ancianos no entienden. Son demasiado puntillosos, demasiado exigentes. Alguien podría ir más lejos y afirmar que el Papa y los cardenales de la Iglesia Católica, u otros clérigos en puestos de responsabilidad, interfieren en la libertad de conciencia y el derecho personal de interpretar las Escrituras. Pero recuerden la humilde declaración de José: no pertenecen a Dios las interpretaciones. Génesis 48. Además, no escogió Jesús a Pedro para pastorear a sus ovejitas y no lo está haciendo la Iglesia Católica hasta en estos días, en estos últimos días, encargado de proveer el alimento espiritual a su debido tiempo a los feligreses. Mateo 24, 45, 47. Cuídese de quienes tratan de imponer sus propias ideas contrarias de la Iglesia Católica. Cuídese también de quienes quieren que se elimine toda restricción o prometen libertad, afirmando que los católicos son esclavos. Al hablar de los falsos maestros, Pedro dijo a la vez que les están prometiendo libertad, ellos mismos existen como esclavos de la corrupción. Porque cualquiera que es vencido por otro, u otros, queda esclavizado por este o por el grupo. 2 Pedro 2, 1, 19. Así pues, hermanos, cuídense de los apóstatas testigos de Jehová, que dejaron la Iglesia Católica porque fueron atrapados por Satanás el diablo y ahora van de casa por casa tocando las puertas de los católicos para convertirlos en testigos de Jehová. Estos apóstatas que fueron católicos en un tiempo y apostataron de nuestra Iglesia Católica, quieren que ustedes sean como ellos, unos apóstatas excatólicos, desleales a su religión y a Dios. Como ya les advertí antes, cesen de mezclarse en la compañía de ellos. 1 Corintios 5, 11. Y que nunca los reciban en casa, ni les digan un saludo cuando toquen su puerta. 2 Juan 9, 10. Estas son palabras enfáticas, instrucciones claras. Si, por curiosidad, leyéramos la literatura de alguien que supiéramos que es apóstata, no sería lo mismo que invitar a este enemigo de la adoración verdadera a nuestra casa de católicos, a que se sentara con nosotros y nos explicara sus ideas apóstatas que le metieron en su cabeza a los testigos de Jehová. No se olviden pues, queridos hermanos, de la exhortación del apóstol Pablo. Dios los bendiga. Podéis ir en paz.